Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Vale. Muchísimas gracias por la presentación, excelentísimo Teniente General y a todas las autoridades aquí presentes. Para mí es un honor estar aquí y poder hablar un poco de un tema que evidentemente a mí también me apasiona, como es el liderazgo en las legiones romanas, ¿no? Es verdad que yo soy un novelista, soy un escritor y como tal soy realmente un contador de historias, ¿no? Como también se ha apuntado en la presentación. Pero es cierto que al hacer novela histórica, si bien el núcleo del sintagma es novela, con lo cual hay una parte importante de ficción, que ahora les explicaré a ver, el adjetivo de ese tipo de novela histórica hace que yo me esfuerce mucho porque la parte documental, los datos históricos que voy a narrar estén bien documentados, valga la redundancia, que cuando un lector navegue por una novela mía, espero que además de conseguir que se entretenga, tenga también la sensación de que ha aprendido historia. Pero hay espacio para la ficción, ¿eh? No se crean que un novelista histórico es lo mismo que un historiador. Porque el historiador solo les va a contar lo que se sabe. Pero cuando ustedes cogen una novela, quieren una historia completa. Y que yo sepa, creo que esto sí que se está grabando, pero que yo sepa, nadie ha grabado las conversaciones ni de Aníbal, ni de Escipión, ni de Julio César o de Trajano. Todo lo que sean diálogos en una novela histórica lo tiene que crear el escritor. Toda esa parte es de ficción. Pero tendrán que encajar esos diálogos con aquello que estemos narrando. Y adicionalmente, la otra parte importante para la ficción en una novela histórica es cómo se lo voy a contar. La estructura que yo le dé al relato, eso es parte de la decisión del escritor. Evidentemente, serán decisiones que yo tome para que el relato les resulte aún más atractivo. Dicho esto, vamos a la parte esa documental, histórica de muchas de mis historias. Y cuando hablamos de la antigua Roma, es inevitable unir a la parte de la civilización romana con la cuestión militar. Porque Roma no llegó a ser Roma, a la Roma que hoy conocemos, sino es por su expansión político y militar, gracias a un ejército compuesto de unas unidades militares que cambiarían la historia del mundo, por lo menos del mundo occidental, ¿no? Que son las legiones romanas. Las legiones romanas son una gran unidad militar, pero no lo demuestran hasta que empiezan a ser optimizadas por excelsos oficiales, por excelsos líderes. Pero yo creo que a veces el liderazgo surge por necesidad. Ante un gran enemigo, al final la sociedad que está siendo puesta contra las cuerdas por ese gran enemigo busca debajo de las piedras para conseguir dar una respuesta, y ahí es donde empiezan a aparecer a veces personajes que pueden cambiar la historia. El personaje que lleva contra las cuerdas a Roma es sin duda uno de los que más acorrala a Roma en la historia, es el enorme Aníbal. Aníbal, cuando yo quiero empezar a novelar el mundo antiguo, Aníbal fue mi primer personaje. Fue el personaje que yo pensé en novelar de forma directa. Porque cuando buscaba un personaje para mi primera novela histórica, la verdad es que cuando vas hojeando los libros de historia, lo de Aníbal con los elefantes cruzando los Alpes, yo creo que eso sale de los libros de historia, ¿no? Te llama mucho la atención. Pero hay grandes novelas de Aníbal. Y entonces empecé a mandar, por ejemplo, una de Gisbert Haps, un escritor alemán, por mencionar alguna. Pero luego, revisando la historia de Aníbal, me di cuenta que había un romano, se llamaba Escipión, que lo derrotó. Y claro, yo pensé, no, pues si lo derrotó, si Aníbal era tan bueno, que lo era,
y hubo alguien que fue capaz de derrotarlo, tendría que ser también una persona de gran inteligencia. Pero igual su vida sería muy aburrida y por eso no se había novelado nunca. ¿Cuál es mi sorpresa cuando empiezo a investigar sobre ese personaje, que es Escipión, y descubro que cualquier cosa menos aburrida es lo que tenemos en su existencia? Así que decido que voy a novelar a Escipión. Pero expliquemos Aníbal. Documento de Aníbal, y claro, algo frecuente que suele pasar a veces en las fuentes clásicas, porque uno puede pensar que uno va a escribir una novela histórica, y dice, bueno, pues voy a leer las fuentes clásicas, los autores de la época, y ya está, lo que me digan, y con eso construyo el personaje. Pero es que ¿sabes lo que ocurre? Que siempre hay formas diferentes de ver la realidad. Incluso si una persona quisiera escribir una novela histórica sobre lo que está pasando en nuestro país, por ejemplo, actualmente, y lo hiciera de aquí 100 años, y decidiera recurrir a documentación actual y leyera lo que está ocurriendo, por ejemplo, con cuestiones políticas actuales en las que no voy a entrar, descritas por un medio como, por ejemplo, El País, y descritas por un medio como, por ejemplo, El Mundo, el ABC, esa persona de aquí 100 años se va a encontrar con realidades bastante confrontadas. Bien, pero es que esto es la historia de la humanidad en el relato histórico. Cuando yo voy a intentar averiguar quién era Aníbal, si yo leo lo que me pone Tito Livio, que era un historiador romano bastante propagandista de las excelencias de Roma, para quien cualquier enemigo de Roma era poco menos que un salvaje, sanguinario y miserable. Y así, más o menos, nos presenta Tito Livio a Aníbal. En cambio, si vas a otras fuentes, como por ejemplo al historiador griego Polibio, claro, Polibio, griego, hablando sobre un cartaginés, en un enfrentamiento entre cartagineses y romanos. Quizá, al no ser romano, Polibio sea un poquito más neutral. Pero la definición que Polibio nos hace de Aníbal es que era un gran líder carismático capaz de aunar a muchos pueblos diferentes en pos de un fin común que era destruirlo. ¿Qué diferente? Y realmente vas examinando las actitudes de Aníbal y ves liderazgo. Con Aníbal vamos a ver liderazgo. Voy a hablarles también de Escipión, donde vamos a ver aprendizaje del enemigo. Con Julio César, para mí la palabra clave es logística. Logística. Y con Trajano, ejemplaridad. Son las 4 actitudes que yo quiero destacar dentro del liderazgo estatal. Liderazgo de Aníbal que se muestra en su decisión de llevar la guerra que ya llevaba tiempo enfrentamiento entre Roma y el Imperio Cartaginés, en la medida en que ya había habido una primera confrontación bélica y están ya en una segunda confrontación bélica. Y la gran idea de Aníbal crea en gran medida la guerra psicológica. Y lo que tiene claro es psicológica y biológica, desde carrera biológica. Pero desde el punto de vista psicológico, él sabe que lo que más le aterra a un enemigo es que lleven la guerra lo más próxima a su capital, a su propio territorio. Y es cuando él decide ir a la Galia, cruzar la Galia y llegar a Italia para atacar Italia, para que los romanos tengan que luchar en su propio terreno. Tal es su empeño en que el enfrentamiento sea en Italia, que cuando quiere interceptarlo los romanos enviando tropas al sur de la Galia, él evitará el combate e irá más al norte e irá a las montañas de los Alpes, porque lo que quiere es evitar de todo tipo de enfrentamiento con las legiones romanas hasta que consiga estar en la península itálica. Eso le lleva a hacerse complejo paso por los Alpes, donde perderá la mayor parte de sus elefantes por el frío, pero sí que consigue entrar en la península itálica y empezar a luchar contra los romanos aquí, que ya estaban impactados de que alguien consiguiera cruzar con un ejército los Alpes. Ya eso solo aterra. Ahí vendrán las grandes victorias de Aníbal, de Tesino, de Trebia y de Trasimeno.
liderazgo. Yo no digo que haya que hacer esto para liberar tropas, pero hay un momento donde en una zona pantanosa, cuando Aníbal está con un ojo infectado y sus médicos le dicen que tiene que salir y desviarse de la zona pantanosa o perderá la vista de un ojo, pero eso conllevaría retrasar el avance e impedir sorprender a los romanos nuevamente en otra contienda. Aníbal decide que es más importante el avance que preservar la visión de ese ojo. Te digo que esto lo cuento como, no como ejemplo de lo que hay que hacer, ni mucho menos, pero sí para que veamos que no estamos en un personaje normal. No es un tipo normal. Alguien que es capaz de sacrificar la vista de un ojo por seguir llevando la iniciativa en el combate contra Roma. Y esto lo conducirá hasta la batalla de Cana. En Cana, nos vamos a encontrar que los romanos envían un número notable de legiones, hasta 8 legiones, porque ya no saben qué hacer para parar el avance de este temible enemigo. Lo que va a ocurrir es que hay un elemento que los romanos no han valorado, que es la caballería. En su ejército ha incorporado como decía muy bien Polibio, el historiador griego, ha incorporado a Aníbal a pueblos muy diferentes y muy diversos, desde galos, a hispanos, a iberos, etcétera, etcétera, y también una caballería númida muy ágil que utiliza en sus combates. Los romanos no están habituados a combatir contra caballería que se utilice de forma ágil. La caballería normalmente en esa época solo se utilizaba para acosar al enemigo o para, una vez estuviera huyendo, atacar y terminar de aniquilarlo. Pero Aníbal lo utilizaba de una forma mucho más efectiva. Aníbal, además, tiene en cuenta las cuestiones atmosféricas. Estamos aquí al lado de Sagunto y a Aníbal le costó meses rendir Sagunto. Pero llegó un momento que se dio cuenta que la mejor hora para atacar era el atardecer y por el oeste. ¿Por qué? Porque si suben al castillo de Sagunto y se ponen en la parte oeste al atardecer, verán que el sol les llega. Y era por ahí por donde sistemáticamente todos los atardeceres atacaban a Aníbal hasta que consiguió rendir Sagunto. En el caso de la batalla de Cannae, va a tener en cuenta posicionar sus tropas al norte de un pequeño río y esperar que los romanos crucen el río. ¿Por qué? Porque cruzar el río cansa y sales del río mojado. Y eso hace más complejos sus movimientos en combate. Adicionalmente va a tener en cuenta la dirección del viento. Y él se sitúa de forma que el viento le venga de espaldas y que el viento vaya de cara a los romanos. ¿Por qué? Porque en una zona donde hay mucha tierra y en verano, pues si pasa una persona no pasa nada. Pero si hay 100.000 sandalias pisando esa tierra, se levanta mucho polvo. Y si el polvo te va a la cara, te dificulta nuevamente combatir porque te ciega. Todos estos elementos los tenía en cuenta Aníbal. Empieza adicionalmente las tropas romanas, comandadas por 2 cónsules, en un gobierno que no funcionó en esa batalla. ¿Qué ocurrirá? Que además Aníbal, manteniendo el enfrentamiento frontal, controlado, porque los romanos llegaban mojados, cansados, y luchando contra el polvo que venía de cara, lanza la caballería en una gran maniobra envolvente, la caballería númida, de tal forma que rodeará las tropas de los romanos y, estando en minoría numérica, consigue derrotarlas, aniquilar hasta 6 legiones, es uno de los mayores desastres de toda la historia de Roma, y solo quedarán 2 legiones que se salvarán huyendo. Estas legiones son una gran vergüenza para Roma y las destierran. Y este es el gran Aníbal. Se me estaba planteando ahora mismo en el café por qué Aníbal, después de la batalla de Cannae, no coge y ataca directamente a Roma. Sobre esto se han escrito muchísimos ríos de tinta y hay un gran debate entre los historiadores. Mi parecer es que Aníbal sabía que Roma
pese a haber tenido esa tremenda derrota, era una ciudad en esa época fortificada, una ciudad amurallada y con tropas suficientes para resistir durante mucho tiempo un asedio. Y un asedio es algo muy costoso. Luego espero llegar a la historia de Numancia para explicarlo, o de Alesia. Entonces, Aníbal lo que va a pensar es, en lugar de desgastarse él en ese largo asedio también, voy a desgastar todo lo que rodea Roma, toda la península itálica, debilitando la fuente de suministros de Roma. No es un mal plan. Problema que encontrará Aníbal. Dos problemas. Un senado cartaginés débil y la genialidad de Escipión. Escipión es ese general romano, ese cónsul en este caso romano, que aprende el aprendizaje del enemigo. Escipión se va a dar cuenta de la importancia de los movimientos rápidos en la guerra que hace Aníbal. Escipión se va a dar cuenta de que hay que tener en cuenta el terreno a la hora de combatir. Y Escipión se va a dar cuenta de que hay que llevar la guerra a los territorios. Cuando Escipión consigue mando de tropas, la primera concesión es para que pueda atacar una de los lugares de donde los cartagineses tienen más recursos, que era Iberia, Hispania. Porque en ese enfrentamiento previo con Roma, Aníbal había conseguido, Amílcar, su padre primero, y luego Aníbal, controlar la gran parte de la península ibérica. Hasta aquí vendrá Escipión, desembarcará en el norte de Hispania. Primer movimiento muy rápido, directo a la capital de los cartagineses en nuestro país. Que eso quiere decir ir a Cartago Nova. Carhagas para los púnicos, para los cartagineses, Cartago Nova para los romanos, Cartagena para nosotros. Pero además, sabe que él se va a encontrar con una ciudad fuertemente amurallada, a la que solo se puede entrar por un istmo, ya que por un lado está el mar y por otro lado hay una gran marisma. De tal forma que solo se puede entrar a la ciudad por el istmo, que está, imagínense, tremendamente defendido por los cartagineses. Pero él ha aprendido que hay que reunir información sobre el terreno. Igual que Aníbal utilizó el viento y un río en la batalla de Cannae, Escipión va a reunir información a través de pescadores de que la marisma que se encontraba en aquella época en Cartagena, que ahora no está, lo estaba comentando también, porque es una zona que se ha desecado y sobre la cual se ha edificado en Cartagena, pero que cuando llueve se sigue inundando, esa marisma era, no obstante, vadeable con la bajada. ¿Qué hará Escipión? Un gran ataque frontal por el mismo para distraer a los cartagineses. Mientras que por la noche envía a un fuerte contingente de tropas en baja mar nocturna para que crucen la marisma y ataquen por el otro extremo la muralla, que estará desprotegida porque estarán atendiendo el ataque frontal los cartagineses. Y así consigue rendir Cartago. Pero Escipión ha aprendido de Aníbal. Hay que llevar la guerra al corazón del enemigo. Se ha apoderado de la capital de los cartagineses en Hispania, pero está Cartago, en el norte de África. Vamos a llevar la guerra allí, es la propuesta de Escipión. Pero el Senado romano no se atreve a sacar tropas de Italia, teniendo en cuenta que Aníbal sigue en Italia acosando diferentes ciudades y atacando diferentes puntos de la península itálica. Así que lo único que le van a conceder a Escipión son las legiones que han exiliado a Escipión. Bien, esas legiones que son una vergüenza para Roma. Uno de los grandes logros de Escipión es conseguir que unas tropas avergonzadas de sí mismas vean una posibilidad de redención. Pues Escipión les va a convencer que si consiguen ir con él a Cartago y derrotar a los cartagineses en África, esa es una forma de redención frente a la tremenda derrota que sufrieron. Y es la historia que cuento en las Legiones Malditas.
malditas porque habían sido derrotadas por Aníbal en Cannae. Es gracioso que cuando me tradujeron esa novela, Las legiones malditas, al italiano, esto me viene a la memoria por lo que se me ha estado comentando, ¿no? De que en el ejército de la OTAN, ¿verdad? Pues tenemos distintas sensibilidades porque habrá oficialidad de distintos países, ¿no? Pues cuando se tradujo, me cambiaron el título. Y no querían traducirla las legiones malditas como las legiones malditas en italiano. Y me vinieron con el título de Invicta Legion. Legión Invicta. Claro, yo, como autor, me enervo, digo, pero hombre, ¿cómo se atreven? Pero si además eran malditas porque habían sido derrotadas. Bueno, total, que pido a mi agente el teléfono de la editora italiana, la llamo por teléfono, le suelto una perorata sobre que no se puede cambiar el título, la editora italiana me deja hablar, que hable, que desahogue. Y al cabo, ya cuando ella ha soltado todo mi discurso, me dice: sí, Santiago, yo te entiendo, pero ¿tú quieres vender novelas en Italia o no? Le digo, hombre, sí, también funciona. Pues en Italia no hay legiones derrotadas. ¿Guay? No. Me dice, y además, al final no ganan. Digo, sí. Dice, pues. Así que las legiones malditas en Italia se titula Invicta. Porque ciertamente consigue Escipión llevar la guerra al norte de África. Pero ha aprendido. ¿Qué necesita? Necesita caballería. Así que ha pactado con el rey Sífax, númida, que la caballería númida del norte de África esté con. ¿Qué han hecho los cartagineses? Le han llevado al rey Sífax, aquí es cuando ya la realidad parece novela, pero esto es realidad. Le han llevado la hija, Sofonisba, la hija de un general de Giscón, un general cartaginés, la hija que se llamaba Sofonisba, que se conoce, era muy inteligente y muy atractiva. Y el rey Sífax pues, se enamoró de Sofonisba y donde le había dicho a Escipión que iba a estar con él, pues aún tuvo la decencia de enviarle una carta y decirle que no, que se quedaba con el cartaginés. Escipión, cuando cruce a África, lo primero que va a hacer es no atacar Cartago, sino atacar a Sífax y cambiar a el rey por otro rey, Masinisa, y acabar con Sofonisba. Esto es una parte fea, pero es la única forma que tenía de conseguir que la alianza permaneciera entre los númidas y los romanos de Escipión. Y entonces se va a presentar en la gran batalla, en el norte de África. ¿Qué ha pasado en todo este proceso? ¿Que quién se ha asustado? El Senado cartaginés. Y esta es la gran primera victoria de Escipión, que un Senado cartaginés débil y asustado, porque mira que los romanos llevaban aguantando a Aníbal y la guerra en Italia años, reclama a Aníbal para que pare a este general romano que está haciéndose con el norte de África. Y segundo fallo que comete el Senado cartaginés es que no le da una flota suficiente a Aníbal para que pueda trasladar todas sus tropas, concretamente gran parte de la caballería. Aníbal se va a encontrar con la obligación de obedecer a su Senado y plantarse en Zama con menos caballería de la que tenía Escipión. Y sabe que en ese aspecto está en inferioridad. Como lo sabe, lo que ha hecho es preparar el gran arma cartaginesa. Sabe que no va a poder desdoblar por los flancos a un ejército que tiene caballería antigua. Así que sabe que lo que tiene que hacer es, su única opción, destrozar a las legiones romanas en un ataque frontal. Pero las legiones romanas saben luchar en un ataque frontal. Hay que hacer algo. Es cuando reúne, y aquí es cuando a veces contactan conmigo productores cinematográficos que quieren llevar alguna de mis novelas al cine, es cuando los productores se ponen nerviosos. Y es que Aníbal reunió 80 elefantes para hacer una carga con 80 elefantes contra las legiones de Escipión.
Claro, cuando tengo los productores delante, les digo, miren, podemos no contar todas las batallas, pero la batalla de Zama hay que contarla y los 80 elefantes han de salir. Entonces, pero si no lo va a hacer, no tiene sentido que continuemos aquí hablando, porque no puede. Y así estamos, que no, de momento no hay producción final. Pero tenemos 80 elefantes. Escipión, nuevamente aquí va a hacer, ya es un añadido personal de Escipión, una genialidad. Ante ese avance de tropas de los elefantes, y además hemos de tener en cuenta que psicológicamente maneja unas tropas que ya han sido derrotadas por Aníbal, con lo cual aún más miedo para los romanos. La genialidad de Escipión es ordenar que sus tropas maniobren para abrir pasillos, porque él sabe que un animal, cualquier animal, si tiene una vía de escape, irá por ahí antes de masacrar o de arremeter directamente contra los soldados. Aníbal lo que esperaba es que hubiera un frontal de tropas y entonces que los elefantes embistieran el frontal de tropas, pero hay pasillos. Cada elefante se mete por un pasillo y en ese pasillo cada elefante es rodeado por los legionarios romanos y masacrado con lanzas, jabalinas y los temibles pilas romanos. Es una genialidad. La mayor parte de los elefantes mueren y los que quedan salen de él. Escipión ha conseguido detener el gran arma de Aníbal y luego, en la batalla con la caballería, conseguirá la victoria. Aníbal tendrá que huir. Aníbal se quedará en Cartago, es el final de la guerra, los romanos consiguen una gran victoria, Cartago ha de capitular, unas condiciones terribles para Cartago, y Aníbal, traicionado por el Senado cartaginés, que pensaba entregarlo a los romanos como un pago más por haber sido derrotados, huirá a distintos lugares de Asia, donde los romanos siempre van a ir buscando. Hay una batalla, él se dedica a ser asesor de reyes orientales. Y concretamente, en la última batalla que ganará él es para el rey de Bitinia, en Asia, que tiene que enfrentarse en una batalla naval al rey de Pérgamo, que tiene una gran flota. El rey de Bitinia le pide ayuda a su asesor estrella, dice: yo te estoy protegiendo de los romanos aquí, pero ahora tienes que ayudarme a detener esa flota enemiga. Y claro, Aníbal le pregunta: ¿y qué tienes? Y le enseña una destartalada flota anclada en Bitinia, en las costas de Bitinia. Y dice Aníbal: con esto no podemos ganar. Es que no hay nada más en esta tierra. Y le dicen los marineros: en esta tierra lo único que hay es arena y serpientes. Y dijo Aníbal: bien, arena y serpientes. Se lanzará al mar contra la flota de Pérgamo. La flota de Pérgamo, perfectamente alineada, barcos de guerra perfectamente preparados, no tienen nada que hacer los marineros de Bitinia, pero empiezan con catapultas a arrojar cántaros llenos de tierra y serpientes venenosas, que caen sobre las cubiertas de los barcos enemigos, sembrando el pánico al morder a los marineros, que terminarán desgobernando las naves, chocando unas con otras, marineros arrojándose al agua, y de esta forma, en lo que algunos consideran el principio de la guerra biológica, Aníbal consigue su última gran victoria. Escipión nos ha mostrado el aprendizaje de Aníbal. Pero de Escipión podemos llegar al general paradigmático del mundo romano, Julio César. ¿Cómo conectamos a Escipión con Julio César? Miren, hay una conexión política y militar. Al derrotar Escipión a Aníbal, Roma se hace con el control del Mediterráneo occidental y mucho dinero llega a Roma, pero ese dinero no se distribuye de una forma equitativa. Unas pocas familias senatoriales se quedan con la mayor parte del dinero, de la riqueza, de los derechos y de las tierras. Y la gran parte del pueblo no se beneficia de todo esto. Los nietos de Escipión, el africano, los Graco,
empiezan a pedir un reparto de tierras, pero son asesinados por esta facción senatorial que quiere retener todo el poder y toda la riqueza. Pero se crea una especie de facción popular que defiende los derechos del pueblo frente a esa oligarquía senatorial. Y esa facción es en la que luego estará Cayo Mario, tío de Julio César, y luego el propio Julio César. Esa es la conexión con la familia de los Escipiones, por parte de Julio César. Y hay una conexión militar. He dicho que los nietos de Escipión el Africano, los Graco, crean esa facción política que favorece al pueblo. Pero hay otro Escipión, por adopción, Escipión Emiliano, que será uno de los grandes generales después de la época de Escipión el Africano, que será, por un lado, el que destruye finalmente Cartago, Escipión Emiliano, y el que es reclamado para acabar con las guerras celtíberas. Y aquí nos tenemos que venir nuevamente a nuestro país. Derrotado el imperio cartaginés, se está intentando por parte de Roma consolidar su control completo de Hispania. Pero hay una ciudad, Numancia, que sistemáticamente está resistiendo. Cuando hablamos de Numancia y de la resistencia numantina, creo que automáticamente pensamos en el largo asedio que sufrió. Pero la guerra contra Numancia es una guerra de 20 años. 4 ejércitos diferentes envió Roma para acabar con Numancia. En uno de sus ejércitos hasta con elefantes. Y contra todos esos ejércitos pudieron los numantinos. ¿Entienden? Y pueden por una cuestión, por causa de enfrentamientos políticos en el Senado romano, se enviaban a no los mejores líderes militares a luchar contra los numantinos. De tal forma que los numantinos, que eran buenos líderes militares y además luchaban por su tierra, podían ganar a unas legiones romanas no bien dirigidas. Llega el momento en el que Roma se toma en serio el tema y decide quién es nuestro mejor líder militar actualmente. Escipión Emiliano. Pues vamos a enviar a Escipión Emiliano. Vendrá Numancia. Además, han tenido que cambiar el calendario. El calendario romano se cambia en gran medida por Numancia. El primer mes del calendario romano es el mes de marzo, en honor a Marte, Martius, en honor a Marte, en la medida en que en la primavera se iniciaban las acciones bélicas normalmente. Lo que ocurre es que eso estaba bien cuando combatía cerca de Roma, en las proximidades de Italia, o en los alrededores, o en la península itálica. Pero cuando tienen que enviar las legiones a el corazón de Hispania, a Numancia, a Soria, entre que eligen a los cónsules, preparan el ejército consular y el ejército consular llega a Numancia, han pasado varios meses y llegan, bien entrado el verano, allá por julio, a la proximidad de la actual Soria. No sé si aquí hay alguien de Soria, pero el verano en Soria dura poco, muy poco. Allí hay una montaña que se llama el Moncayo, que hace un frío impresionante y hay que combatir antes. Así que cambiaron el calendario. El calendario romano, si se fijan ustedes, heredado por nosotros. Nosotros decimos septiembre de septiembre, el séptimo mes, octubre de octubre, el octavo mes, noviembre del noveno mes y diciembre del 10º mes. Porque originalmente había 10 meses, luego añadieron enero y febrero. Pero etimológicamente se nos ha quedado los números cambiados. Cambiarán que la elección sea anterior de los cónsules a los meses de septiembre, octubre, para tenerlos ya elegidos el 1 de enero, que se prepare el ejército y tenerlo en la primavera en las proximidades del Numancia. Por eso se cambió el calendario, por Numancia. Y entonces, a partir de entonces, el calendario romano empezaba el 1 de enero. Pero lo que va a hacer Escipión Emiliano es un asedio continuado, fortines alrededor de toda Numancia, e incluso cortarles en la medida de lo posible el agua, en un asedio que él transmite a sus hombres, que es un asedio, lo más importante cuando asedies, lo más importante es que el asediado tenga el claro convencimiento de que ese asedio nunca, jamás se va a levantar.
ha de perder el asediado toda esperanza. El asedio va a seguir, pase lo que pase. Los numantinos resistieron 400 días, que se dice pronto. Eso quiere decir que los romanos tuvieron que tragarse un invierno asediando con ese viento del Moncayo, con ese viento del Moncayo frío. Hace poco estuvimos con un catedrático amigo nuestro en la zona del Moncayo viendo un castillo medieval y, madre mía, el frío que hacía con el viento del Moncayo. Si ustedes ven las ruinas de Numancia, Numancia les parecerá una ciudad desordenada. No hay calles claras. Al contrario de esos campamentos romanos donde se cruzan esas dos calles centrales, el decúmano de este a oeste, el carro de norte a sur, y esas tiendas perfectamente plantadas de los legionarios con esas calles perpendiculares. ¡Qué maravilla! De calles perpendiculares por donde iba el viento, libre de obstáculos, y los romanos se congelaban. Mientras que los numantinos, en esa posición en esa formación urbanística en Damero, cortan el viento. Y en Numancia, dentro, no se pasaba frío. No como pasaban los romanos. Por eso podían aguantar más tiempo. Pero al final cayeron. ¿Qué tribuno militar estaba con Escipión Emiliano aprendiendo y absorbiendo todo aquello? Cayo Mario, el tío de Julio César. El tío de Julio César aprende a luchar con Escipión Emiliano. Y todo lo que aprende con Escipión Emiliano se lo traspasa a Julio César. Cayo Mario, 7 veces cónsul, es el quien profesionaliza las legiones romanas y quien adiestra a Julio César. Y llegamos a Julio César. La logística. ¿Por qué digo que Julio César es la logística? Porque él tenía clarísimo, y esto se lo ha enseñado también su tío, que los suministros son fundamentales constantemente en una guerra. La línea de aprovisionamiento. Miren, a César no le ocurriría jamás lo que le pasó a Napoleón en la campaña de Rusia. A César no le ocurriría jamás lo que le pasó a los rusos recientemente en Ucrania, con esas columnas, ¿verdad?, de blindados que se quedaban parados aparentemente, corrijan ustedes que saben más, creo yo, que por falta de suministros, ¿no?, por falta de combustible. Eso a César no le pasaría nunca. César, en su primera gran campaña, es nuevamente en Hispania. Escipión Emiliano ha conseguido ya que se controlara toda la parte de la Celtiberia, pero queda la Lusitania. Y cuando sale elegido César como propretor, viene aquí, y utilizará una técnica que ya había utilizado Aníbal y el propio Escipión, el africano, en España, que era primero hacer pactos con las tribus. Entonces a los lusitanos les ofrece pactos hasta el extremo de que parte de los lusitanos se pasan al bando romano, pero hay un grupo de lusitanos que resisten. Contra ellos se lanza, pero los lusitanos se van refugiando hacia la costa y se retiran a la isla de Fenice, que está más o menos a 45 kilómetros al norte de la actual Lisboa. Y no tienen barcos los romanos. Logística. César se planta con sus legiones en la costa para que no puedan volver y manda a Balbo que vaya hasta Cádiz, donde está la mayor flota de toda España, de origen fenicio, grandes navegantes, y que circunnavegue lo que es ahora el sur de Portugal, el Algarve, etcétera, etcétera, hasta que llegue a la isla de Fenice con una flota y poder derrotar a los mexicanos. Siempre logística. Cuando César conseguirá el consulado en el año 59 a.C. y luego el proconsulado para los años 58, con un consulado de 5 años, en un pacto con Pompeyo y con Craso, tiene un plan militar de expansión de Roma, pero no por la Galia, sino hacia el Danubio. Y por una cuestión concreta, porque al norte del Danubio estaban unas grandes minas de oro. Los metales preciosos siempre movieron el interés de Roma. De hecho, por eso en Hispania
un lugar donde siempre estuvo una legión, la legión séptima, estaba en León, de donde viene León, que viene de Legio, porque allí estaban las minas de oro de las Médulas. César lleva a sus tropas 4 legiones al Lirio, a la zona de la Balcánica, preparando un ataque al norte del Danubio. Pero en ese momento, 300.000 helvecios salen de los Alpes y atacan la Galia. Tribus aliadas de Roma solicitan ayuda a Roma y envían a César. César no tenía planificado entrar en la Galia, tiene que hacerlo por este motivo. Conseguirá derrotar a los helvecios y cuando cree que la situación está calmada, cruza el rey Ariovisto, rey germano, con un ejército armado de 40.000 hombres que nada tienen que ver con los helvecios, que era una migración de tribus donde había algunos guerreros, pero había mujeres, había niños, había ancianos. No, los germanos que descienden con Ariovisto desde el río son militares de pura cepa. Son soldados que han derrotado en innumerables ocasiones a los galos. Los galos literalmente se apartan, vuelven a pedir ayuda a Roma. Tiene otra vez que intervenir César. César negociará con el rey Ariovisto, no conseguirá nada. Ariovisto considera que él tiene tanto derecho de conquistar ese territorio como cualquier otro. Así que, de hecho, intenta asesinar a Ariovisto a César, porque él sabe que César es un gran líder. Ariovisto es muy inteligente. Sabe que hay que acabar, descabezar al ejército y cortarle los suministros. Es lo que piensa hacer. De hecho, cita a César a una reunión cerca de Vesopio, pero con unas condiciones específicas. Le dice a César que solamente pueden presentarse con caballería, sin infantería. ¿Por qué? Porque la caballería germana era muy poderosa y sabía que la caballería romana era muy reducida y que los romanos recurrían siempre a la caballería aliada de los galos, que no eran de mucho fiar. ¿Y qué hará César? César convocará a la caballería gala delante de las legiones y cuando creen los galos que van acompañando, algunos de ellos aliados de Ariovisto, era una emboscada para acabar con César, César ordenará a todos los galos que desmonten y que entreguen sus caballos a cada uno de los legionarios de la legión más leal a César, la legión 10ª. Y hace que los legionarios monten esos caballos y lo que hace es llevarse a la legión 10ª montada a la reunión con Ariovisto. Tendrá lugar la reunión y durante la reunión Ariovisto ha preparado una emboscada destinada a atacar a la caballería que sabe que huirá porque los galos vienen enseguida cuando los germanos atacan. ¿Cuál es la sorpresa de Ariovisto? Que observa que la caballería, esos jinetes que están frente a él, no se separan de César jamás. De hecho, por eso y por una chanza entre legiones, las demás legiones empezaron a llamar a la legión 10ª la legión 10ª equestis, la legión 10ª montada. La reunión no soluciona nada. Los dos ejércitos quedan frente a frente. Un campamento germano al norte de Ariovisto, campamento de César al sur. Bien, no ha conseguido descabezar el ejército enemigo. Vamos a por sus suministros, pensará el rey germano. Y entonces hace una salida con sus tropas, rodea el campamento de César y establece un campamento avanzado al sur del campamento de César. ¿Destinado a qué? A interrumpir la línea de suministros. ¿Qué hace César? En lugar de atacar al campamento general de Ariovisto, hace otra salida por el otro lateral con 2 legiones, va al sur este de ese campamento y establece otro campamento avanzado romano para proteger la línea de suministros. Porque eso es clave para César. Mis suministros han de llegar siempre. Y luego reúne información. ¿Por qué el rey germano no ataca? Hay religiones, para nosotros a veces son supersticiones, pero para ellos eran sus religiones.
De esto sabía mucho César, porque acaba siendo elegido pontífice máximo, que es el sacerdote supremo de la religión romana, cargo que se elegía por elección, algo que no es tan raro. El Papa también se elige, solo que es una elección restringida por los cardenales. La elección del pontífice máximo en Roma era una elección popular. Durante un tiempo fue solo por el Senado, luego otra vez popular. César fue elegido pontífice máximo, sabía del poder de la religión. Y averigua que Ariovisto no ataca, porque unas adivinas y sacerdotisas de la religión de los hermanos dicen que no pueden atacar hasta la luna nueva. Y faltan unas semanas. ¿Qué hará César? Atacar de inmediato. Porque sabe que como consiga una pequeña ventaja en la batalla, va a cundir el pánico entre los hermanos que creen que no es el momento para luchar. Y así conseguirá. No tengo tiempo para referirles todas las campañas de la Galia. Cuando pensamos en la Guerra de las Galias, a veces pensamos que fue una gran campaña. No, fueron 6 grandes campañas sucesivas. Tendrá que construir flotas enteras para acabar con los vénetos que se refugiaban en la costa, como habían hecho los lusitanos. Usará esa flota para invadir Britania. Cuando los germanos vuelven a cruzar el Rin y acaban con un campamento romano, ordenará construir un puente sobre el Rin para cruzarlo y atacar a los germanos, para que entiendan que no pueden cruzar el Rin mientras él esté allí. Conseguirá controlarlo todo en la Galia hasta que llega 2 rebeliones. Una en Bélgica, la de Dionis, que conseguirá controlar, y la más dura y más conocida rebelión, la de Vercingetorix. Vercingetorix consigue levantar la gran parte de la Galia central. César consigue rodear a Vercingetorix en la ciudad de Alesia y lo tiene arrinconado y asediado e inicia un asedio. Pero ¿qué hará Vercingetorix? Pedirá ayuda a todas las tribus de la Galia. Y decenas de miles de guerreros galos acuden en ayuda de Vercingetorix, que está siendo asediado. Pero César había aprendido con Cayo Mario, que había aprendido con Escipión Emiliano, que le había explicado que el asediado nunca ha de poder concebir que va a ser asistido en su asedio. Y César tiene claro eso. No puede ahora retirarse por el hecho de que vengan montones de miles de galos a ayudar a Vercingetorix. No puede retirarse, porque entonces Vercingetorix gana. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? Algo sorprendente en la historia militar. Siendo quien está asediando, se ve rodeado de galos y construye una gigantesca empalizada para protegerse de todos los galos que le están atacando. Es un asediador asediado a la vez. La batalla de Alesia es un asedio a la vez que se está siendo asediado por otros. Pero ¿qué pasa? Que Vercingetorix comprende que César hará cualquier cosa menos levantar el asedio. Y como César sabe que lleva unas semanas de ventaja en el asedio a Vercingetorix, sabe que el primero que se va a quedar sin suministros no es él, sino Vercingetorix. Logística. Y Vercingetorix se tendrá que morir. Y así es como ganará la batalla de Alesia en Julio César. Podría continuar refiriéndoles la inteligencia de César en logística, luego en toda la guerra civil en su enfrentamiento con Pompeyo. Pero quiero llegar al último de los líderes de legiones romanas de quien quería hablar, que es el primer emperador de origen hispano, Trajano. Trajano, con relación a Trajano, si de Aníbal hablo de liderazgo, de Escipión hablo de aprendizaje del enemigo y de César hablo de logística, con Trajano hablo de ejemplaridad en el campo. Ejemplaridad. Trajano fue un líder que crece con las tropas. Va pasando por los distintos rangos militares del ejército romano, en Legio, en León, en Hispania, combatiendo en la frontera de Germania, y finalmente llegará a emperador el designado por Nerva. Y cuando llega a emperador,
acomete un programa de acabar con la corrupción política en Roma. Obligaba a los senadores corruptos a devolver el dinero y luego los exiliaba a lugares incómodos de las fronteras. Y además conseguía que devolvieran el dinero, porque en Roma había una cosa que se llama anfiteatro Flavio, donde tenían leones. Y es sorprendente cómo puedes conseguir que alguien devuelva lo robado, adecuadamente motivado. Trajano, al contrario de su predecesor Domiciano, que nunca iba al combate, casi nunca, solo una vez, mandaba a su jefe del pretorio, cuando había una guerra, Trajano iba a la guerra. Cuando había una batalla, Trajano iba a primera línea de combate. Algo que también había hecho Cayo Mario y que también hace Julio César. Trajano siempre asistía a sus hombres en combate. Donde se rompía la línea es donde iba él. Esto lo hará Julio César, lo había aprendido de Julio César, que lo hace en la batalla del Sam contra los belgas. En esa batalla César tiene flanco izquierdo, centro, flanco derecho. Flanco izquierdo y el derecho aguantan, pero la legión 17ª y 12ª empiezan a ser rodeadas por los nervios, uno de las tribus más duras de los belgas. ¿Qué hace César? Cruza a través de toda el frontal de la batalla, se sitúa con la 7ª y la 12ª, forma un cuadrado para que aguanten hasta que la 13ª y la 14ª, que están viviendo en su asistencia, aguanten. Nunca abandona a sus soldados. Y eso lo hacía Trajano también. Iba a primera línea de combate y siempre conseguía que sus soldados vieran que él iba a estar allí donde la línea se rompiera y acudía con su caballería allí donde la línea romana se quebrara. Comía el rancho de los soldados, bebía el agua de los soldados. Y Trajano decidirá por fin llevar a cabo aquellos planes que César tenía de invadir la Dacia. Porque en época de Trajano, el rey de Cébalo de la Dacia cruzaba el Danubio, saqueaba las provincias romanas del norte y volvía al norte del Danubio. Con un ejército cruzará el Danubio Trajano y conseguirá derrotar al rey de Cébalo. Dejará una guarnición con Longino, uno de sus mejores amigos, al mando, en la esperanza de que ya el rey de Cébalo no se rebelará. El rey de Cébalo se rebela, tomará como rehén a Longino y piensa que teniendo a Longino como rehén, Trajano nunca cruzará el Danubio. Trajano vuelve con todas las legiones, se planta otra vez en el Danubio, pero no cruza, porque en efecto su mejor amigo es prisionero del rey de Cébalo. Otra de las cosas que estos personajes han conseguido, y no digo que esto sea necesario que se tenga que reproducir, pero es para que veamos qué tipo de personajes tenemos, son grandes lealtades. Escipión tiene siempre a Cayo Lepio como un leal segundo en el mando. Aníbal tuvo al gran Manjamal como segundo en el mando, siempre muy leal. Julio César tendrá primero a Galieno y luego al muy conocido Marco Antonio. Grandes lealtades. Trajano no se atreve a cruzar el Danubio. ¿Y qué es lo que hace Longino cuando sabe que su líder no está cruzando el Danubio por él? Longino se suicida, se quita. Imaginarán que Trajano no se tomó muy bien. Lo primero que hizo Trajano es ordenar la construcción del puente más largo del mundo antiguo sobre el Danubio, porque no iba a cruzar el Danubio para una misión de castigo. Esa vez era para quedarse. Estos eran los grandes líderes de las legiones romanas. Un Aníbal que consiguió hacer que los romanos tuvieran que sacar esos grandes líderes. Escipión aprendiendo del enemigo, César desarrollando la logística de las guerras y un Trajano con la ejemplaridad. Me gustaría terminar con una frase que se suele atribuir a Escipión el Africano, precisamente. Y él decía: las batallas se ganan con la fuerza y el hierro, pero las guerras solo se ganan con la inteligencia.
Muchas gracias.